Gracias por esta invitación una vez más para estar aquí con ustedes. Me presento, yo soy Nelson Venegas, vengo desde Chile. Hay una larga historia que algún día vamos a poder comentar acerca de todo lo que hemos vivido aquí en el Valle Central, aquí en California. Y por ahora estamos reuniéndonos en los días sábados a las 6 de la tarde, aquí en la ciudad de Fresno. Mi teléfono es el 559-818-3543. 559-818-3543. Cualquier pregunta, cualquier consulta, está en la libertad de poder comunicarte con nosotros. Y estamos con nuestra esposa, estamos comenzando de nuevo. Al regresar a Fresno por una circunstancia de un diagnóstico médico de mi esposa, tuvimos que regresar a Fresno. Estuvimos durante 3 años, prácticamente casi 4, en el área de Dainuba, en el área de Orosi, trabajando también allá en una iglesia hispana. Pero acá ahora estamos de vuelta, tenemos un nuevo comienzo y nos estamos reuniendo por ahora ahí en nuestro apartamento. Todos son bienvenidos. La idea es reunirnos primeramente para alabar y glorificar el nombre de Dios. No te vas a encontrar con un gran templo, con una gran cantidad de personas, instrumentos, sino que con un grupo que yo creo que se acerca también un poquito a los conceptos de la iglesia primitiva, cuando la gente se reunía en los hogares, compartía un alimento, compartía algún refrigerio y hablaba de la palabra de Dios, contaba las bendiciones, se juntaba para orar unos por otros. Yo pienso que ese es el concepto de la iglesia, que de repente se perdió un poquito ante tanta parafernalia, tanta majestuosidad, tanto brillo, tantas luces en las cuales la iglesia se mueve en estos tiempos. Muy contento, muy agradecido por la oportunidad que da una vez más nuestro hermano Eleazar a través de este medio, en el cual podemos compartir la palabra de Dios y especialmente ministrarnos a través de ese compartir, principalmente a nosotros, los cristianos, y también a aquellos que alguna vez le conocieron, y también a aquellos que nunca han sabido o han conocido las cosas de Dios, aunque lo encuentro muy difícil en un país como este, en que se ha evangelizado por todos los medios, la radio, la televisión, en la calle, las personas, los misioneros, pero nunca está de más poder traer alguna palabra que permita que alguna persona, especialmente de aquellos que alguna vez le conocieron, puedan volver, como dice la palabra de Dios, al redil, porque Jesús valoró mucho más la oveja perdida que las 99 que estaban en el redil. Así que muchas gracias, reitero la invitación. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Fresno y nos pueden llamar al 559-818-3543 para cualquier consulta o para ver la posibilidad de que nos podamos conocer o reunirnos, como le digo, como lo hacemos nosotros cada sábado a las 6 de la tarde, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bien, después de esta pequeña introducción o pequeña presentación, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Habíamos puesto un versículo ahí, pero en la semana, durante la preparación de este mensaje, encontré otro que pienso que refleja más directamente exactamente el tiempo en el cual nosotros en este momento estamos viviendo. Durante un tiempo fue, para mí por lo menos, muy fácil, de acuerdo a lo que fui aprendiendo en la iglesia a través de la palabra de Dios y de ministerio y de estudiar, era muy fácil establecer la cronología de los últimos tiempos. Decíamos, viene el rapto, después viene la tribulación, después viene la boda del Cordero, el milenio, la Nueva Jerusalén. Era como fácil decir, pero yo en este momento, y he conversado con otras personas, que es muy difícil quizás establecer realmente en qué momento estamos. Quizá para otros sea fácil, gloria a Dios por eso, pero las cosas pasan tan rápido, los acontecimientos suceden de una manera tan vertiginosa que de repente nos cuesta un poquito. Y yo creo que necesitamos, y en esta mañana vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos dé la gracia suya para poder establecernos firmemente en qué tiempo, en qué etapa de los tiempos finales, como pusimos ahí, o los últimos tiempos. Tienen muchos títulos, pero al final todo es lo mismo, de que en qué lugar de la historia, de acuerdo a la Biblia, estamos nosotros ahora. Todo lo que decimos, todo lo que manifestamos, está basado en la palabra de Dios. No es nuestro conocimiento humano, no es una revelación personal, sino que lo que está establecido en la palabra de Dios.
Y esa palabra en esta mañana nos vamos a concentrar allí en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 27 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos más específicos, aunque hasta el final, hasta el 37, habla acerca de lo mismo. Entonces, esperando que ustedes ya lo hayan encontrado, Lucas capítulo 21, versículo 28. Personalmente es un versículo que a mí mucho me ha llamado la atención desde los tiempos que llegué a conocer al Señor allá por la década de los 80. Me llamó mucho la atención y después había una canción muy hermosa de un cantante cristiano que habla acerca de esto. Cuando habla de este versículo, yo pienso que se basó específicamente en este versículo para crear esa canción. Muy motivadora, muy alentadora para aquellos que creemos y confiamos en las promesas del Señor, que si Él dijo un día que iba a ir a preparar morada y iba a volver por nosotros, Él no va a cambiar de actitud, Él no se va a arrepentir y Él lo va a cumplir porque es el Dios que nosotros adoramos y glorificamos. Vamos a la palabra del Señor entonces, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 27 y 28. Dice así la palabra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muchas gracias damos, Señor, en esta hora por el grande y maravilloso privilegio que usted nos concede, Dios mío, de poder abrir su palabra y de poder hablar acerca de ellos, Señor, de ellas, Dios mío. Sabemos que humanamente somos limitados, no tenemos quizás estudios superiores, no tenemos doctorado, no hemos estudiado teología en profundidad, pero usted nos ha dado la oportunidad de conocerle, de servirle y de poder, Dios mío, compartir esta palabra a través de este medio tan importante como es, Dios mío, la radio. En estos tiempos, Dios mío, Señor, donde hay tanto ajetreo, tanta prisa por hacer todas las cosas, mucha gente quizás no tiene tiempo para estar viendo televisión, pero la radio ahí está. Puede estar con las personas en un hospital, puede estar en la cárcel, puede estar en su taller. Y damos gracias por este tremendo medio que usted ha puesto en manos de sus hijos, en este caso nuestro hermano Eleazar, Señor, aquí en Momentos Brillantes Radio. Gracias, Padre, en esta hora damos por este medio y declaramos que la gracia, la dirección y la presencia de su Espíritu Santo, Dios mío, está con cada uno de nosotros, especialmente conmigo en este instante, para poder transmitir aquello que yo he preparado durante la semana, pero más importante que la gracia y la dirección del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que está con nosotros en este momento, Dios mío, me dé la gracia, me dé la unción para poder llegar al corazón de las personas y poder transmitir, Señor, y poder traer una respuesta a través de su palabra para eso. Y en ese tiempo, una de las cosas que más me llamó la atención, una de las cosas que más se hablaba en la iglesia, era acerca del rapto de la iglesia, acerca del arrebatamiento. Y habían películas y había libros que hablaban acerca de eso, y que la gente desaparecía, ¿cierto? Que los aviones quedaban sin piloto, que los carros quedaban sin conductor, porque la gente era arrebatada y era una doctrina muy importante dentro del pentecostalismo, por lo menos en Chile. Y eso me llamó mucho la atención en mis primeros días como cristiano, y era un comentario, algo que se hablaba constantemente y que era como lo principal del Evangelio en ese tiempo. No sé si estaba bien o estaba mal, pero así era. Y conocí muchos ejemplos, muchos casos de personas, amigos o familiares que tuvieron experiencias, tuvieron sueños relacionados con este rapto, con este arrebatamiento, y a veces para algunos fue muy traumático porque soñaban que ellos se quedaban, que su familia se iba, o al revés, que ellos se iban, su familia se quedaba, y era un poquito como angustiante para algunas personas estar viviendo respecto a eso. Estoy hablando principios de los 80. Ha pasado mucho tiempo. Estamos en el 2025 y el Señor aún no ha venido. Y como dice la palabra del Señor, muchos se burlan de eso, porque dice, tanto tiempo que lo dijeron, tanto tiempo que lo hablaron, y no ha sucedido.
Pero los que sabemos el corazón del Señor, Él quiere que todos se arrepientan, Él quiere que todos se salven, y Él aún tiene la puerta abierta, así como en el tiempo de Noé, la puerta del arca estuvo abierta durante 120 años. Pero lamentablemente solamente 8 personas, Moisés, su esposa, sus hijos, sus nueras, pudieron entrar a esa arca. El Señor aún está esperando. Ha pasado mucho tiempo, de los 80 hasta el 2025, casi 40 años, más de 40 años. Pero el Señor aún está esperando por aquellos que alguna vez le conocieron, se han apartado de Él, y también está esperando por aquellos que nunca le han recibido y vengan a formar parte de la iglesia del Señor. Y entre estas situaciones yo conocí a un hermano que me contaba una historia, que él pertenecía a una iglesia y a una familia muy de corte pentecostal, muy apostólica, y él todos los días él se iba a la escuela y volvía alrededor de las 2, 3 de la tarde. Y encontraban lógicamente a su familia, sus padres, sus primos, porque vivían con muchos familiares más. Y él era un niño de la iglesia, un niño que en la escuela dominical, que en los servicios, en los cultos, escuchaba acerca de la doctrina o del arrebatamiento y del inminente arrebatamiento de la iglesia. Y sucedió que un día él fue a la escuela y cuando volvió, su familia tuvo que salir, su familia tuvo, no sé, una emergencia médica, no sé. El asunto es que cuando él volvió, no había nadie en su casa. Y como estaba tan presente en su mente toda esta situación, él como niño se angustió y pensó que el Señor había venido. Y fue tanto el grado de angustia que él se tiró fuera de la casa al piso a llorar desesperadamente, que vinieron los vecinos, llamaron al 911, vinieron a la ambulancia, los bomberos, etc. Porque el niño estaba absolutamente desesperado, pensando que el Señor ya había venido y que su familia se había ido con el Señor y él se había quedado aquí en la tierra. Lógicamente después se llamó a su familia y la familia vino y todo se solucionó. Pero yo les cuento esto porque era algo que realmente estaba muy presente en esos tiempos en la iglesia, a todo nivel, desde adultos, jóvenes, niños. Yo no sé si es bueno que ahora no sea tan así o es malo que no sea tan así, porque la gente como que se ha ido al otro extremo y ya muchos yo creo que ni siquiera creen en esta promesa de Dios para nuestras vidas. Y yo tengo mi Biblia de promesas, la que me acompaña hace bastantes años, y es una Biblia que dice, es una Biblia de promesas en las cuales todas las promesas de Dios están marcadas en gris. Y esto que le he leído acerca de cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, está marcada como una promesa de Dios, como una de las más de 8000 promesas de Dios para nuestras vidas. Y yo lo creí en ese tiempo y lo sigo creyendo y lo sigo creyendo ahora en este tiempo y lo seguiré creyendo hasta cuando el Señor, porque el Señor puede venir, puede ser un rapto personal, puede ser un arrebatamiento personal y puede venir por mí o por ti en esta noche. Y vamos a vivir el rapto de manera, como decía, personal, solamente para nosotros. Quizás no vamos a ver el rapto total de la iglesia. No lo sabemos, el Señor lo sabe. Pero eso era una cosa que pasaba y que era muy recurrente en esa iglesia, en esos tiempos, y se daban fechas, y se sacaban cuentas, y se decían que quedan tantos años, quedan menos años, quedan aquí, quedan allá. Pero lamentablemente había una situación que no se tomaba mucho en cuenta para hacer esos cálculos en ese tiempo. Y eso estaba relacionado con el pueblo de Israel. Situación que en este tiempo, en estos días especialmente, está siendo muy cuestionado por todo lo que está sucediendo en Gaza, ¿cierto? Está siendo acusado su primer ministro y todo el pueblo de Israel de ser genocida y todo lo que estamos viendo en la televisión en todos lados. Hoy día no voy a hablar acerca de ese tema, es un tema aparte, pero estoy diciendo que cuando se sacaban esas cuentas, cuando se pensaba que el Señor venía pronto, ahí en el 80, bueno, desde el momento que Jesús murió y dijo que ascendía a los cielos porque era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y estuviera con nosotros hasta el fin de los tiempos, desde ese momento comenzaron los últimos tiempos. Desde ese momento comenzaron los tiempos del fin,
De hecho, los apóstoles muchos pensaron que durante su vida humana terrenal se iba a producir ese gran evento importantísimo para la historia de la humanidad. Pero no fue así porque habían cosas que tenían que cumplirse. Y como digo, en ese tiempo había un factor muy importante que no se había tomado en cuenta y que era, como dicen por ahí, y como no sé si es exactamente que Israel es el reloj profético de Dios. No, les guste o no les guste a algunos, si la Biblia dijera que el reloj profético es México, que el reloj profético es Chile, que el reloj profético es Australia, yo lo creería, pero la palabra de Dios dice que el reloj profético, no lo dice quizá literalmente, pero es muy importante Israel en los acontecimientos, especialmente en los acontecimientos del tiempo del fin. Y hasta una fecha muy importante, que es el 14 de mayo de 1948, ahí realmente Israel vino a formarse nuevamente como nación. Como dije, no voy a hablar de ese tema porque eso es otra predicación. Pero que quiero hacer énfasis, que todos esos cálculos, aunque Dios nunca ha respaldado esos cálculos y lo ha ridiculizado a todas las personas que han anunciado venidas, fechas, tiempo, fin del mundo, Dios uno tras otro lo ha descalificado, porque dice la palabra de Dios que solamente Él sabe el día y la hora de su venida y del arrebatamiento primeramente y de la segunda venida de Cristo. Pero cuando estas personas sacaban esas cuentas, no tomaban en cuenta esto, que era muy importante, que una vez que Israel, después de 2000 años de diáspora, ¿cierto?, de ser perseguidos, de ser masacrados, de ser hechos culpables de todo lo malo que ocurrió en la historia de la humanidad, ellos después de casi 2000 años lograron volver a ser una nación, un país. ¿Eso ocurrió cuándo? El 14 de mayo de 1948. Dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted está hablando? Tiene mucho que ver, hermano, porque hay una cita bíblica que es muy importante que habla acerca de generación desde el punto de vista bíblico. Y la vamos a leer y la vamos a buscar para que nos dé un peso en este instante para nosotros, para poder hablar más extensamente acerca de lo que Dios está enseñando a nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de los Salmos. El Salmo número 90, el versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Dice así el Salmo: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, una generación puede durar de 70 a 80 años. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra de Dios así lo dice. Entonces, si el Estado de Israel fue creado en 1948, si hablamos de una generación de 70 años, sería el 2018, una fecha que ya pasamos con largueza. Si el Estado de Israel fue establecido en 1948 y hablamos de una generación de 80 años, la suma nos da 2028. ¿En qué año estamos? 2025, casi 3/4 del año ya se han ido. No estoy hablando, ni estoy dando fechas, porque he dicho que Dios cada vez que una persona ha querido dar una fecha, Dios lo ha descartado, porque Él es el único que sabe la fecha de los tiempos finales. Pero me refiero a que, de acuerdo a esto, estaríamos mucho más cerca de estos acontecimientos. Amén. Y esto también está respaldado por muchas cosas que vemos a nuestro alrededor. Y una de las cosas que a mí no deja de asombrarme cada día es el aumento explosivo, asombroso de la ciencia en tan pocos años. Por ejemplo, el celular, el famoso teléfono celular.
Yo, como les dije, vengo de Chile y nos comunicamos con nuestro país a través del WhatsApp, una aplicación en la cual tú puedes hablar y puedes ver a la persona con la que tú quieres que quieres comunicarte. Chile está a más de 9.000 kilómetros de California, más de 5.000 millas en línea recta. Pero yo tomo ese teléfono y a veces se molesta algunas personas y dicen, oye, está lento el internet, porque se demora 2 o 3 segundos en comunicarte. Pero yo he hablado con personas que llegaron aquí al valle de... Entre ir y venir se demoraba semanas, casi un mes. Imagínense ahora, inmediatamente yo me puedo comunicar con cualquier lugar del mundo. Otra cosa que no me deja de sorprender, que de repente estamos conversando algo y el celular está cerca, acerca de un tema en particular, de un artículo, de algo, y al rato dejamos de conversar, encendemos el celular y el celular nos está dando información abundante acerca de lo que recién hablamos. No sé si a usted le ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado muchas veces. Y muchas veces pensamos que tiene un micrófono y buscamos los medios y salen aplicaciones que dicen, no, elimine este micrófono que lo están escuchando. Pero el otro día escuché que lo que se cree ahora, que no es que nos esté escuchando el teléfono, hermano, que está aquí con nosotros, sino que hay teléfonos ya tan avanzados que captan nuestra onda cerebral. O sea, ya no es necesario que escuchen ni que lo digamos, porque lo que lo pensamos ya el celular lo capta. Imagínense que nosotros tenemos celulares de segunda generación, no tenemos lo más avanzado, la inteligencia artificial y todo lo que está a su alrededor. Entonces, realmente, si vemos todos esos parámetros bíblicos, estaríamos más cerca. Insisto, yo no esperé ni al final ni a la mitad de la predicación que yo voy a dar una fecha para marcarla en su calendario. La intención de ahora es que nos pongamos atentos, porque sí estamos más cerca, yo creo. Hay también por ahí un reloj, que hay un grupo de científicos que dice que está acercando un reloj que ellos han marcado de acuerdo a cómo va la humanidad, y que está muy cerca de las 12 de la noche, en ese sentido, que quedan minutos para el cumplimiento de eso. Y si vemos a nuestro alrededor, realmente el mundo es un caos. Si usted, mucha gente ha tomado la medida muy saludable de no ver más noticias, porque hay muerte, hay terremotos, hay caídas de gobierno, hay plagas, hay asesinatos, hay cosas que ya pasan los límites del todo. Va a decir, siempre han habido, sí, siempre han habido, pero la palabra de Dios dice que todo eso va a ser aumentado en los últimos tiempos. Conflictos internacionales tremendos, ¿cierto?, en los cuales las personas toman partido, y lamentablemente los medios de comunicación oficiales no se limitan a informarnos de lo que está pasando, sino que ellos toman partido y tratan de concientizarte para llevarte a un tipo de ideología. Nosotros como cristianos no nos podemos adherir a ningún tipo de ideología, ni de derecha ni de izquierda. ¿Está claro? Tenemos que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, nos guste o no nos guste en algunos aspectos de nuestra vida. Pero lamentablemente en estos tiempos muchas iglesias se han ideologizado y han tomado partido en distintos movimientos que han ocurrido en este tiempo, y que puede que tengan un objetivo muy bueno, un objetivo muy loable en su origen, pero detrás de todo eso hay otras manos que no son tan claras, que están moviéndose. Por ejemplo, todo lo que está pasando en este tiempo con Israel. Ha surgido ahora una corriente muy fuerte que dice que el Estado de Israel actual no es el mismo pueblo de Dios que conocimos en la Biblia. No sé si usted lo ha escuchado, yo también lo he escuchado, y me gustaría, no he podido investigar todavía mucho, pero me gustaría investigar acerca de eso realmente. Pero yo creo que Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y si Dios dice que el que bendice a Israel será bendecido, no tiene un tiempo limitado. La Biblia no me habla de que hasta el 2024 podía decir eso y ahora no. Vamos a ir a un par de versículos que nos ayudan respecto a eso. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 11. El libro de Romanos, capítulo 11.
versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo, ¿cierto? En su carta a los romanos. Pero Dios está hablando en el sentido que dice que Él se hace una pregunta, por el hecho de que ya, ¿cierto?, los gentiles habían tenido oportunidad de llegar al conocimiento de Dios. Ya no solamente Israel era solamente el pueblo de Dios, sino que a través del sacrificio de Cristo en la cruz se había extendido esta bendición para todos los pueblos de la humanidad y todos podían llegar a conocerle. Entonces Él aclara esto, porque siempre al ser humano le gusta irse a los extremos. Entonces dijeron mucho, como ahora vino Cristo, ya los judíos fuera. No, la palabra de Dios es muy clara respecto a esto. Y se lo voy a leer nuevamente. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué significa desechar? Dejar de lado, no tomar más en cuenta, que ya no le importa. Y la respuesta es tajante y muy fuerte. Dice, en ninguna manera, porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y más, el 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, y habla acerca de lo que sentía el profeta en ese instante? Pero también es muy importante entender lo que Dios dice en nuestras vidas acerca de esto mismo. Ahí mismo en Romanos 11, versículo 12, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quién? A nosotros, a los gentiles, para provocarles a celos. Y el 12 dice, y si su transgresión, o sea, si su falta, si lo malo que ellos han hecho es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hay una promesa para una restauración plena de Israel. No sé cuándo, ni cómo, ni fecha, no voy a dar de ese tipo de cosas, pero Dios lo ha establecido, hermano. Si tú crees, si tú eres cristiano, tienes que creer la palabra de Dios desde el principio hasta el final. No le puedes sacar una hoja, ni lo que te gusta, ni lo que te conviene. Que Israel en este momento no es lo que era en ese tiempo, es imposible que sea, porque han pasado más de 2000 años. De que hay gente que no es convertida, que no sirve a Dios en Israel, es cierto. Hay estadísticas que dicen que ciertas celebraciones contrarias a la palabra de Dios son las más grandes que se hacen en Israel, también. Pero también es un hecho de que aún en ese lugar hay gente que se reúne para alabar y bendecir el nombre de Dios. Entonces, si fuera por una condición espiritual, tendríamos que hacernos una pregunta tremenda en este momento, cada uno de nosotros. Si criticamos que el Israel de estos tiempos no es el mismo de antes, ¿en qué posición está la iglesia de Cristo en este momento? ¿Está en una condición apta para esperar el rapto o el arrebatamiento confiadamente, sabiendo que va a partir con el Señor? Yo creo que en este momento la iglesia, de la cual formamos parte cada uno de nosotros, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, no estoy hablando de una denominación ni de un concilio, estoy hablando de la iglesia en general, nos falta mucho para cumplir los requisitos de los cuales Dios habla acerca de la iglesia, acerca de su novia que Él viene a buscar, ¿cierto? Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia devota, una iglesia temerosa, una iglesia que sirve a Dios. En este momento, y yo creo que lamentablemente después del problema del coronavirus, de la pandemia, muchas iglesias se enfriaron, muchas iglesias incluso cerraron. Entonces, si nos ponemos en ese plano de criticar a Israel y de pensar que Israel no es el mismo, claro que no es el mismo de antes, pero la iglesia tampoco es la misma de antes. Yo me recuerdo cuando llegué en los 80, la iglesia era una cosa que prácticamente uno iba todos los días a la iglesia. En la iglesia se oraba 2-3 horas, en la iglesia se hacían vigilias, en la iglesia se ministraba a la gente, había cambio, había un sacrificio
por lo menos en mi experiencia en Chile, caminábamos mucho porque no teníamos carro. Y íbamos a la iglesia prácticamente todos los días. Y había como más temor, más deseo de servirle. Entonces tampoco nosotros como iglesia somos los mismos. ¿Qué hay en la iglesia ahora? Muchas veces, no en todas, hay más un espectáculo que un servicio. Estamos más preocupados de comprar equipos, de comprar luces, de los músicos. Si no están los músicos, ¿qué vamos a hacer? Ponemos música grabada, bueno, o cantamos al Señor a capela. Si a Dios no le importa si tú lo haces bien o lo haces mal. Y eso que bueno, porque yo soy, si es por darle un premio al desafinado, yo soy el más desafinado de todos. Pero a Dios no le importa si tú estás afinado. Es bonito así tener un grupo y todo lo demás, pero como que se han perdido las prioridades de qué es lo más importante en la iglesia. ¿Qué necesitas tú en la iglesia? Necesitas un grupo de personas que vengan con la disposición de alabar y glorificar el nombre de Dios, de pedir perdón por sus pecados, de ponerse a cuenta, de comprometerse a ser cada día mejor, de recibir el consejo de la palabra. Y para eso no necesitas nada de tecnología, hermano. Entonces yo creo que en estos últimos tiempos podemos hablar de muchas cosas negativas, pero también yo creo que hay como un despertar, hay como un guiar de Dios hacia como era la iglesia primitiva, a lo sencillo, a lo pequeño. Uno puede decir, él dice eso porque él no tiene una iglesia grande. A todos, cuando se nos da la oportunidad de predicar, nos gustaría que hubieran miles de personas. ¿Sí o no? No podemos mentir respecto a eso, porque Dios dice que conoce nuestro corazón. Pero eso no descarta el hecho de que sea un grupo pequeño, porque Dios habla siempre del remanente, y puede que ese grupo pequeño se llegue a multiplicar. A lo mejor no, a lo mejor es la voluntad de Dios que sea ese grupo pequeño, pero ese grupo pequeño va a estar sirviendo a Dios, va a estar haciendo obra social, va a estar predicando la palabra. No lo sé, en el corazón de Dios pueden darse todas esas posibilidades. Pero volviendo al versículo y ya yendo hacia el final, vamos a retomar el versículo con el cual empezamos, el 28, Lucas 21, 28, cuando dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosa? Todo lo que hemos hablado, ¿cierto? El aumento de la tecnología, aumento de la maldad, corrupción, narcotráfico, que no hay líderes como antes, los líderes son más corruptos que otras personas, crisis económica, entonces, pero buscando allí en el origen, en el original, dice que los eruditos se acercan mucho cuando dice que, cuando habla de redención, específicamente en este versículo y en este capítulo, habla acerca de una transformación, una transfiguración, cuando dice, porque vuestra redención está cerca. Y me hace lógica, hermano, porque así como cuando Cristo ascendió a los cielos, se transfiguró, ¿cierto? Antes de ir a los cielos, nosotros, si el rapto fuera inminente ahora, o en unas horas, o en 10 años más, no lo sé, nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Porque si salimos de la atmósfera, no vamos a durar mucho tiempo fuera sin el oxígeno tan necesario para nuestro cuerpo. Entonces, para que haya un arrebatamiento, tiene que haber cuerpos transformados, cuerpos transfigurados. Ya no es lo humano, no es las células, no es los huesos, no es los músculos, sino que cuerpos celestiales, cuerpos que estén aptos para salir de nuestra atmósfera e ir al encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice vuestra redención está cerca, tiene que ser que nuestros cuerpos, no solamente nuestro espíritu, sino que nuestros cuerpos tienen que estar en ese proceso para estar siendo transformados, limpios de todo pecado, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar la santidad del Señor a través de la palabra, a través de la oración, limpiarnos nuestro cuerpo de toda suciedad, de toda contaminación física, espiritual, para que este momento, este proceso de transfiguración, de transformación de nuestros cuerpos pueda ejercerse clara y directamente en nuestras vidas. Y para eso tenemos que ir nuevamente a la palabra de Dios, decir cómo vamos a poder hacer eso, cómo eso se va a hacer una realidad. Depende de mí, depende del Señor, cómo va a ser. Y encontramos, como siempre, la respuesta en la palabra de Dios. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo presente en tu vida, en cada área de tu vida, llenando tu cuerpo, tu alma, tu ser en general, es fundamental que tú tengas una presencia, un sello, una comunión con el Espíritu Santo, para que estés conectado, estés preparado para cuando este versículo se haga realidad y dice que nuestra redención está cerca. Y ya hemos aprendido que, de acuerdo a eruditos bíblicos, dicen que redención aquí significa transfiguración directamente, cambio de nuestro cuerpo para estar preparados, porque dice que solamente si estamos en comunión con el Espíritu Santo vamos a poder ser parte de esto. Es tremendo, hermano, lo que dice aquí. No contristéis, o sea, no entristezcáis, no os saquéis de vuestra vida, no ofenda al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fuimos sellados. Amén, lo creemos que ya fuimos sellados. ¿Para cuándo? Para el día de nuestra redención. Insisto, el día de nuestra redención puede ser un día particular para mí, este día, esta noche, no lo sé, pero hay una promesa para el pueblo de Dios en general, que dice que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y que es un símbolo, una parte muy importante de los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces yo en esta hora quiero instarle, hermanos, amigos, a estar atentos. Primeramente dice vigilar, orar, no perder nuestro tiempo en cosas que realmente no nos convienen. No estoy hablando de religiosidad. Dice la palabra de Dios que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Es tiempo de estar atentos, de buscar del Señor, de orar, de vigilar, de no estar temerosos. El versículo claramente nos dice: erguíos, levantad vuestra cabeza, como diciendo, miren, yo les prediqué a ustedes durante todos estos años y ahora está pasando, está sucediendo lo que yo les prediqué. Ese es el consejo, yo creo, de la palabra de Dios para nuestras vidas en esta hora. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos del fin. Los tiempos del fin comenzaron desde que Jesús ascendió a los cielos. Pero ¿hay señales? Sí hay señales. ¿Hay cosas que nos sorprenden? Sí hay cosas que nos sorprenden. ¿Cómo la Biblia anticipa? ¿Cómo la Biblia nos hace ver las cosas que fueron, cosas que fueron escritas en la Biblia, hace miles de años, están sucediendo ahora y no dejan de asombrarnos, hermanos? Son cosas tremendas que están sucediendo ahora. Como alguien dijo alguna vez por ahí, la Biblia es el diario de mañana. Ahora quizás no lo podamos entender mucho porque los diarios han perdido mucha importancia con la tecnología que tenemos ahora, pero durante muchos años la gente se levantaba temprano y de hecho los diarios llegaban muy temprano a las casas para traer la información de todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Pero la Biblia tiene la respuesta a todo esto que está sucediendo, hermano, y nos sorprende tremendamente. Para terminar, les voy a leer solamente un versículo para que ustedes se den cuenta de cómo la Biblia nos puede sorprender de una manera tan grande acerca de lo que está sucediendo ahora en las noticias. Y no voy a hacer ningún comentario, me voy a limitar solamente a leer la palabra de Dios. En el libro de Amós, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amós, capítulo 1, versículos 6 y 7. Este libro fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. O sea, 800 años antes de Cristo, hermano. ¿Y qué dice? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no renovaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Es tremendamente asombroso. No estoy emitiendo juicio ni diciendo que es correcto, que es malo, que no. Estoy diciendo que la Biblia tiene una precisión histórica asombrosa. Y así como yo por lo menos personalmente me asombro de la tecnología que estamos viviendo en este tiempo, aún más me tengo que asombrar de la absoluta vigencia de la palabra de Dios, que nos está entregando, como dice alguien por ahí, dijo, las noticias del día de mañana. Son tiempos difíciles, son los últimos tiempos, son tiempos peligrosos, son los tiempos del fin. Ponele tú como quieras,
el título que tú quieras. Pero el consejo de Dios en esta mañana es que estemos preparados, estemos orando, estemos vigilando, como si eso fuera a suceder en una hora, esta noche o mañana, viviendo el día a día, sirviéndole a Dios y tratando de vivir de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus principios, compartiendo el amor de Dios, no desechando ni condenando a nadie. Muchas gracias. Tremendo, mi hermano Nelson Venegas, Ministerio Olivo Silvestre, mi hermano. Tremenda información, qué bueno, mi hermano, qué bueno con esa tremenda mensaje. Estamos súper contentos, felices por tu vida. Dios te ha usado bastante, mi hermano. Gracias, mi hermano. Hay unas preguntas por hacer. Mi hermano. Amén. Y no sin antes mandarles saludos a todos los que nos han escuchado, los que están mirándonos a través de Facebook Live. Y bueno, le mandamos muchas gracias, muchas bendiciones. Y claro que queremos compartir también con nuestro público. ¿Cómo yo me prepararía, mi hermano? ¿Cómo yo me prepararía para este arrebatamiento? Bueno, de manera personal, yo pienso que, como decía, que el Espíritu Santo es el que nos va a preparar, no físicamente, me refiero, en nuestros cuerpos para poder ser arrebatados, ¿cierto? Salir de esta atmósfera y salir al espacio exterior. Pero espiritualmente yo creo que tratando de sanar cada área de nuestra vida, perdonando, si la palabra de Dios nos dice que lo que esté a nuestra mano, lo hagamos. Si Amén. hemos tenido algún conflicto con alguien, si podemos pedir perdón, si podemos restaurar, si podemos alcanzar a alguien que alguna vez tuvimos alguna situación, hagámoslo, hermano, pidamos perdón, seamos valientes, como dice la palabra de Dios, pongámonos a cuenta para que no haya nada en nosotros que impida que en determinado momento, como decía yo, ya sea de manera personal o en general, toda la humanidad podamos ser arrebatados. No hay ninguna cosa que nos hayan hecho, que nos hayan traicionado, aún dentro de la iglesia. No hay nada que valga la pena para que nosotros nos perdamos ir a gozar con el Señor después de haber estado todo este tiempo aquí sirviéndole. Hermano, reconcíliate primeramente con el Señor, pide perdón por toda falta, por todo pecado oculto, por toda situación que solamente tú y Dios conoce, y si es posible ponte a cuenta con todo el mundo, problemas familiares, personales, traiciones, problemas sentimentales, exnovias. Así. Porque uno de repente no sabe, hermano, y quizá ha causado daño a alguien indirectamente. Pero bueno, yo pienso que esa es una forma de prepararse, y bueno, y en ejercicio espiritual, de leer su palabra, ya apaga el televisor, apaga internet, salvo que sea un estudio bíblico, y busca en la palabra de Dios la respuesta a través de la oración y a través del ayuno. Amén, así es.